Hola, 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 hola. Bienvenidos y bienvenidas a Petición Popular. Estamos con otra entrega de Psycho Revolution Podcast, el espacio donde cuestionamos lo que creemos saber sobre el aprendizaje, la neuropsicología y la educación inclusiva. Soy Joanna Batista, psicopedagoga, y hoy tengo el honor de compartir con ustedes una conversación profunda sobre dos temas que atraviesan la vida educativa en todo momento: la discapacidad intelectual y los trastornos de la comunicación. Estos dos conceptos suelen estar cargados de mitos, estigma y confusiones. A veces se piensa que los niños con discapacidad intelectual no pueden aprender o que los trastornos del lenguaje son solo hablar raro, cuando en realidad hablamos de condiciones del neurodesarrollo complejas, diversas y profundamente humanas. Para analizar esto desde distintos ángulos, hoy me acompañan cuatro especialistas que admiro mucho. Aquí con nosotros está Lumirda, quien es psicóloga educativa con formación en desarrollo infantil. Ismael, neuropsicólogo clínico especializado en evaluación infantil. Lourdes, terapeuta del lenguaje con enfoque en comunicación alternativa. Y Maribel, docente de educación inclusiva, con más de una década trabajando con estudiantes que presentan necesidades diversas educativas. Gracias por estar aquí, equipos. Comencemos. En el día de hoy tenemos varios segmentos en el cual vamos a compartir con ustedes. En este primer momento vamos a iniciar. ¿Qué es realmente la discapacidad intelectual? Lumirda, empecemos por la base. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, muchas personas imaginan limitaciones absolutas, pero la realidad es mucho más matizada. Desde la psicología educativa, ¿cómo deberíamos comprender hoy ese concepto? Ana, gracias por invitarme una vez más a este maravilloso espacio Psicorevolución y a tu público un caluroso saludo. Siguiendo los criterios del DSM-5, la discapacidad intelectual implica dificultades significativas en dos grandes áreas: el funcionamiento intelectual y las habilidades adaptativas. Sin embargo, y esto es muy importante resaltarlo, que no significa que la persona no pueda aprender. De hecho, uno de los puntos claves que trabaja la psicología educativa moderna es reconocer que esos estudiantes sí aprenden, pero lo hacen de manera distinta. Necesitan más tiempo, más apoyo visual, más mediación, más estructura y más repetición funcional. También quiero enfatizar algo que suele olvidarse. La discapacidad intelectual no es una sola, sino un espectro. No es lo mismo una discapacidad intelectual leve, donde vemos gran potencial de autonomía, que una moderada o severa. Pero en todos los casos, los que más determina la calidad de vida del estudiante no es el diagnóstico, sino el contexto educativo y social en que éste se desarrolla. Mira, y qué importante, Lumirda, eso que tú dices. Ismael, desde la neuropsicología, ¿cómo complementas esta visión? Desde la neuropsicología, lo que observamos es que la discapacidad intelectual se manifiesta en distintos procesos cognitivos: memorias de trabajo reducida, lentitud en el procesamiento de la información, dificultades para planificar, organizar y anticipar, retos en el razonamiento abstracto y problemas para mantener la atención. Pero también observamos fortalezas, y eso es lo esencial mencionar. Hay niños con gran capacidad visual. Algunos tienen excelente memoria a largo plazo, otros muestran habilidades prácticas superiores, como manipulación de objetos o tareas motoras. Cuando hacemos una evaluación neuropsicológica completa, utilizando pruebas como el WIS-5 o el ENI o el NEPSI-2, podemos trazar el perfil muy claro, no solo de las dificultades, sino de las rutas de acceso para el aprendizaje. Ese perfil es lo que debería guiar las estrategias educativas, pues no basta con decir simplemente tiene deficiencia intelectual. Lo importante es responder qué tipo de apoyo necesita para empezar. No todos los estudiantes con discapacidad intelectual presentan el mismo perfil ni requieren las mismas intervenciones. Y ahí surge una pregunta que muchos docentes nos hacemos. Lumirda, ¿cómo diferenciar una discapacidad intelectual de un retraso general del desarrollo? Muy buena pregunta, Joana. El retraso global del desarrollo suele verse en niños menores de 5 años y puede mejorar enormemente con estimulación temprana. La discapacidad intelectual, en cambio, se mantiene durante el desarrollo, aunque por supuesto puede mejorar su funcionamiento adaptativo gracias a las intervenciones que se realicen. Para diferenciar a ambos es necesario evaluar en varios momentos, no solo una vez, mediante la observación sistemática, las entrevistas y, por supuesto, la aplicación de pruebas estandarizadas. En este momento vamos a abrir lo que es un micro debate con ustedes sobre el diagnóstico temprano. Quiero detenerme un momento
porque ese es un tema que genera mucha polémica entre profesionales, familias, docentes e instituciones. Cuando detectamos signos de retraso en el desarrollo durante los primeros años, surge una pregunta inevitable. ¿Es apropiado diagnosticar discapacidad intelectual antes de los 5 años o deberíamos esperar más tiempo? Quiero escuchar sus posturas porque sé que no necesariamente coinciden y eso es lo que hace aún más enriquecedor. Vamos a ver. Yo sé que muchos profesionales prefieren esperar, pero yo voy a hablar desde mi experiencia en psicología educativa. Para mí, sí es necesario identificar el riesgo lo antes posible. ¿Por qué? Porque la plasticidad cerebral es más alta durante los primeros años de vida. La intervención temprana es el predictor más fuerte del pronóstico en el desarrollo cognitivo y adaptativo. No hablo necesariamente de dar etiquetas definitivas a los 3 años, pero sí de reconocer señales claras, como retraso en el lenguaje, dificultades persistentes en la atención, bajo nivel de resolución de problemas y poca autonomía en actividades básicas. Cuando logramos intervenir desde los 2, 3 y hasta los 4 años, con estrategias educativas, terapia de lenguaje y acompañamiento familiar, los avances pueden ser realmente sorprendentes. He visto niños que parecían tener un cuadro moderado y gracias a la intervención temprana desarrollaron habilidades adaptativas que cambiaron por completo su pronóstico escolar. Estoy de acuerdo contigo, Lumirda, en la importancia de intervenir temprano, pero no en diagnosticar tan pronto. Desde la neuropsicología clínica se debe ser muy prudente con esto, sobre todo teniendo en cuenta que el desarrollo antes de los 5 años no es lineal ni estable. Es común ver niños que a los 36 meses tienen retrasos severos en lenguaje y en resolución de problemas, pero que a los 50 meses muestran un salto madurativo enorme. Por eso muchos expertos sugieren usar el concepto de retraso global del desarrollo antes de los 5 años. Además, y esto es clave, un diagnóstico temprano mal puesto puede impactar emocionalmente a las familias, condicionar expectativas e incluso limitar el acceso al currículo adecuado. He visto casos donde el diagnóstico apresurado marcó al niño antes de su condición real. Por eso prefiero un enfoque evolutivo, evaluaciones periódicas, seguimientos cercanos y un perfil neurocognitivo dinámico. Intervinimos igual, pero sin poner una etiqueta estable cuando aún hay una posibilidad de cambios significativos. Me encanta cómo ambos coinciden en intervenir, pero no en etiquetar. Quiero profundizar un poco más porque muchas familias que nos escuchan se sienten perdidas con este tema. Lumirda, ¿qué les diría a los padres que sienten miedo al diagnóstico? Les diría que un diagnóstico bien dado no es una sentencia, que es una guía que les permite acceder a servicios, apoyos, acompañamiento y algo muy pero muy importante, reduce la incertidumbre. Muchos padres sufren más por no saber qué está pasando con su hijo que por una etiqueta en sí. Pero también hay que protegerlos del sobrediagnóstico. A veces un niño es solo un late bloomer o madurador tardío y el lenguaje, por ejemplo, tiene una variabilidad enorme. Por eso no podemos basarnos solo en una evaluación puntual. Pero ahí es justamente donde insisto, Ismael. El diagnóstico no debe ser un proceso aislado, debe ser un proceso acompañado, contextual y revisado. Eso es cierto, pero hay instituciones que toman el diagnóstico como algo definitivo e inamovible, y ahí es donde está el riesgo. Un error de interpretación puede cambiar el destino educativo de cualquier niño. Muchas gracias a ambos. Permítanme sintetizar lo que creo que todos podemos llevarnos de este debate. La intervención temprana no se discute. Todos coinciden en que cuanto antes apoyemos al niño, mejor será su desarrollo. El diagnóstico temprano es útil, pero requiere cautela. No es lo mismo identificar riesgos que etiquetar de manera estática. El seguimiento evolutivo es esencial. No basta una evaluación, deben ser varias, en diferentes momentos y contextos, claro está. Las familias necesitan orientación, no miedo. El acompañamiento emocional es tan importante como el académico. La neuropsicología y la psicología educativa se complementan. Una aporta precisión técnica y la otra aporta análisis funcional y contextual. Y con estas ideas claras podemos avanzar al siguiente segmento. Muy bien, ya estamos aquí en nuestro segundo segmento. Lourdes, pasemos al segundo gran tema. ¿Qué son realmente los trastornos de la comunicación? Los trastornos de la comunicación incluyen dificultades en la comprensión, expresión, fluidez, fonología, usos sociales del lenguaje, no solo hablar mal. Por ejemplo, trastornos fonológicos, dificultad para articular sonidos, trastornos del lenguaje, vocabulario, sintaxis u organizaciones del discurso. Trastorno pragmático afecta la parte social del lenguaje como turnos conversacionales, trastorno de la fluidez, tartamudez. Y algo muy importante es
Los niños con discapacidad intelectual presentan ese trastorno, pero no todos los trastornos del lenguaje implican discapacidad intelectual.